Estos objetos son el presagio de un final terrible e inevitable. A finales de los 90 había terminado mi entrenamiento para convertirme en maestra y tenía muchas ansias por tener mi primer trabajo fuera de las prácticas universitarias. Para mi fortuna me llegó una oferta de la escuela del pueblo de Tirgolwyn. En mi primer día allí di una lección introductoria para adaptar a los niños a los que le iba a enseñar. Al inicio eso fue un éxito ya que ellos se habían integrado muy bien al nuevo curso. Luego de que mis alumnos salieran al recreo, algo llamó mi atención. Miré la ventana que daba a la calle y pude observar una pequeña muñeca de lana atada a los barrotes. Con algo de confusión me acerqué y desaté el juguete. Cuando la tomé con mis manos, pude darme cuenta de que era más pesada de lo que parecía. Ante esto, volví a mi escritorio y empecé a examinarla hasta darme notar que tenía una frágil costura en la parte de atrás. Al tirar de ella, la muñeca se abrió y al mismo tiempo pude observar algunos huesos pequeños en su interior, lo cual me causó un gran susto. Mientras mi mente trataba de entender lo que había encontrado, el timbre sonó de repente. Luego de que los niños regresaran al salón, llamé a otro maestro y le pregunté si los podía vigilar por unos minutos. Rápidamente tomé el juguete y me dirigí al despacho de la directora. Una vez allí le mostré mi descubrimiento a la mujer, la cual se puso realmente pálida. Inmediatamente llamamos a la policía y cuando los agentes llegaron le mostramos el hallazgo. En ese momento y tras unos análisis rápidos, uno de los oficiales nos dijo que los huesos pertenecían a un pollo. La directora y yo nos miramos confundidas mientras los agentes se retiraban del establecimiento. Al día siguiente las cosas empeoraron. Para empezar, el tráfico hizo que llegue más tarde de lo habitual. Además, el autobús que traía a los niños no había llegado. Las cosas fueron peores cuando escuché un sonido proveniente de la calle. Al girar la cabeza, vi algo que me horrorizó. En la ventana había atadas otras 32 muñecas de lana. Las mismas eran algo más grandes y parecían tener expresiones de sufrimiento en sus rostros. Con gran temor me acerqué a la ventana y cerré las cortinas. Un mal presentimiento hizo que sin darme cuenta empiece a llorar tanto que perdí el conocimiento. Tras lo que pareció una eternidad, abrí los ojos. En ese instante, un médico estaba tomándome el pulso. Fue allí cuando escuché el sonido de varias patrullas en los alrededores de la escuela. Dominada por las dudas, le pregunté al doctor qué era lo que estaba pasando. Disculpe, doctor, ¿me podría decir qué ocurre? No tengo los detalles, pero tal parece que han encontrado los cadáveres de 32 niños muy cerca de aquí. Inmediatamente mi mente hizo un clic. Todo cobró un sentido en ese entonces, ya que pude darme cuenta que las muñecas de la ventana representaban los cuerpos fallecidos de los niños que no pudieron llegar a mi clase. Con gran sentimiento de culpa y temiendo por la estabilidad de mi cordura, renuncié a mi trabajo. Aún así, sentía que debía saber más detalles, por lo que tomé la decisión de investigar la muerte de mis alumnos por mi cuenta. Para eso me dirigí al lugar en el cual habían aparecido los cadáveres. Al llegar me topé con una pequeña caja de cartón a medio enterrar. La revisé y me di cuenta de que estaba llena de fotografías. Todas ellas mostraban a los niños momentos antes de desaparecer. Tras ver esto, sentí la necesidad de abandonar el sitio. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, miré la última foto. La misma me mostraba a mí. Además, la imagen tenía una flecha escrita en lápiz, la cual me indicaba que volteara la fotografía. Tras hacerlo, pude leer un mensaje inquietante. Sigue cavando. Sabía que debía irme, pero sin hacerle caso a mis instintos, escarbé en el mismo lugar en el que había encontrado la caja. Tras unos segundos, encontré huesos de pollo ensangrentados y una muñeca que se parecía mucho a mí. En ese momento, el pánico me invadió cuando comprendí que aquellos objetos indicaban que mi muerte era inminente. Esta chica y su peluche llevaron el terror hasta el bosque de la ciudad.
Eran las 8 p.m. y mis padres habían salido con mi hermanita. Cuando me cercioré de que se habían ido, llamé a unos amigos y los invité a venir a casa. Luego de 2 horas de reunión, mi amigo David me desafió a pasar 3 horas en el bosque. Sin dudar ni por un segundo y para no parecer un cobarde, acepté el reto. Ante esto, él se dirigió hacia mí y me dio las instrucciones del desafío. Ve a las 12 a.m., lleva un temporizador contigo para que des la evidencia de que lo hiciste. Tras decirme esto, mis amigos se fueron de mi casa. Poco tiempo después, mis padres y mi hermana regresaron. Para tratar de disimular un poco, fui a mi habitación y me hice el dormido. Cuando la hora del reto estuvo cerca, me cambié de ropa y salí religiosamente del lugar. Una vez afuera, caminé hacia el bosque y me senté en un árbol. Casi al mismo tiempo, David salió de un arbusto para darme un susto. Creías que iba a ser fácil, ¿no? Vine personalmente para ver que no hagas trampa. No hay problemas, pero ya no me asustes de esa manera. En ese momento, ambos nos posicionamos delante de un árbol y esperamos a que pasara el tiempo. Cuando las 3 horas terminaron, escuchamos unas risas provenientes del interior del bosque. Con mucha valentía, David se levantó y caminó a la profundidad para averiguar la fuente del sonido que escuchábamos. Al cabo de un minuto, escuché un grito desgarrador provenir de la dirección que había tomado mi amigo. Después de pensarlo 2 veces, corrí hasta allí. Cuando avancé 100 metros, vi algo que me hizo entrar en pánico. Apoyado delante del tronco de un árbol se encontraba David, al cual le habían arrancado el corazón del pecho. Inmediatamente mi estómago se revolvió y estuve a punto de desmayarme. Una vez que recuperé el aliento, mis ojos captaron una figura oscura entre los árboles. Al observar con más atención, noté que aquella silueta pertenecía a una chica. La misma vestía una camiseta blanca y una falda verde. Por otro lado, tenía el cabello rojizo y algunas ojeras alrededor de sus ojos. Además, sus manos estaban manchadas de sangre. Sin embargo, lo que más me aterró fue el pingüino de peluche que yacía a sus pies. En ese preciso instante, di media vuelta y salí corriendo del lugar. Al poco tiempo de haber empezado a huir, me choqué contra la rama de un árbol, lo que provocó que cayera inconsciente. Algunas horas después, desperté en la sala de un hospital. Cuando giré la cabeza a la derecha, me di cuenta de que mi madre estaba a mi lado. Muy preocupada, se acercó a mí y me hizo una pregunta. ¿Qué fue lo que te sucedió, hijo? Le conté el suceso completo sin saltearme ningún detalle. Luego de escuchar mi historia, ella comenzó a temblar. Mientras yo la veía con confusión, ella me dijo algo que me descolocó. Parece que aquellos rumores eran verdaderos. A partir de allí, mi mamá me explicó el significado de su frase. Tal parece que en las últimas semanas habían ocurrido varios homicidios. Todos ellos se daban luego de la medianoche y las víctimas siempre aparecían con el corazón arrancado. Para hacer las cosas más tenebrosas, se decía que en todas las escenas del crimen había aparecido un pingüino de peluche. Desde ese entonces, intenté olvidar todo lo que había vivido. Sin embargo, en algunas noches me siento invadido por un miedo profundo, ya que cuando poso mi vista por la ventana, puedo ver la maligna figura de la chica pelirroja y el pingüino de peluche.